Bueno, pues bienvenidos a la sección de novedades editoriales. Así que vamos a hablar de una novela novísima que se llama El túnel de Ernesto Sábato. Hace muchos años leí El túnel, que como he dicho la escribió un escritor argentino muy famoso que se llamaba Ernesto Sábato. Es una novelita así, miren, pequeñita, estrecha, pero honda, o mejor dicho, y de acuerdo al título, profunda. La leí en un café. La leí en una tarde, porque como he dicho es breve, pequeñita, se lee así rápido. Y la leí fumando y tomando café, sin pararme una sola vez al baño. Lo cual es un acto heroico, ¿verdad? Porque cuando uno toma café, como estoy haciéndolo en este momento, pues el café que entra tiene que buscar su salida natural. Entonces me pregunto yo, como la cabeza parlante que soy, ¿a qué se debió aquel acto de heroicidad? Bueno, a que me encontraba absorbido por la fuerza de una prosa mínima, pero filosa. Y es que muchachos, muchachas, muchaches, en el túnel nada sobra. Es como si el autor hubiera medido con precisión científica las dimensiones y volúmenes requeridos para generar un efecto de angustia desolada. Eso es, angustia desolada. El comienzo de esta obra es emblemático. Y si la leíste tú alguna vez, seguro que te acuerdas más o menos. Es un principio diseñado para que una vez leído, pues el lector no pueda desprenderse de aquellas páginas. Es lo que en el argot literario se llama un hook, un gancho, un anzuelo, ¿no? Al menos eso es lo que yo sentí, una profunda necesidad de conocer cómo había pasado aquello que ahí se nos anuncia. Y fue tan impactante que lo llevo todavía en la memoria. Y dice así: bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso estará en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Ahí está, una confesión. Un comienzo que anticipa en casi 40 años a García Márquez y su crónica de una muerte anunciada. Es una confesión en toda regla, ya sabemos en qué va a terminar la cosa, ¿no? Y es una confesión que hace referencia, si estuviera en mi salón de clases, yo les preguntaría a mis estudiantes, a ver, ¿qué infieren ustedes de esta confesión, de estas breves palabras, de este párrafo pequeñito? ¿Qué infieren? Pero como no estoy en un salón de clases, sino delante de una cámara, me hago la pregunta retóricamente para obviamente responderla yo mismo. Bueno, infiero que es una confesión en toda regla que además hace referencia a la crónica de sucesos o a la crónica negra, ¿no? Porque dice, cuando hace referencia al proceso, ¿verdad? Es como que fue un proceso que provocó cierta conmoción social, ¿sí? Y además me gusta el principio porque da al traste con ese prejuicio tonto que atenaza iba a decir millones, pero no creo que sean tantos, a muchas personas, a miles y miles de personas, que es la del spoileo, ¿no? En España usan una palabra igualmente atroz, ¿no? Destripar. Bueno, expresiones infames las dos, que se refieren a la gente, ¿no? Que prefiere no saber cómo terminan los libros porque creen, supongo yo, que la literatura está hecha de sorpresas, como la magia de un maguito de feria, ¿no? Que creen que la literatura está hecha de sorpresas y no de formas. Y esto también es una confesión, ¿no? La confesión del lector. La confesión de que no son lectores hermeneutas, que no buscan interpretar, sino que son lectores testigos, simplemente están ahí para ver y escuchar, no leen para comprender desde una exégesis, no, leen para enterarse de chismes, pero en fin, en su derecho están y esto da para otro video. Volvamos al túnel, vamos a meternos en el túnel nuevamente. Es una novela publicada en el año de 1948.
Y esto ya nos dice mucho, ¿no? Estamos en el corazón de una era de apremio existencial profundo. La Segunda Guerra Mundial ha terminado apenas 3 años atrás, con su corolario atómico, y ha dejado en el aire, sobre todo entre la intelectualidad, la noción de que la civilización entera se sustenta sobre arenas movedizas. ¿Se pueden escribir poemas después de los campos de exterminio? Se pregunta alguno. ¿Se puede seguir practicando el impune ocio burgués de leer novelas catedralicias cuando se han desarrollado armas capaces de desaparecer el mundo entero en cuestión de segundos? Se pregunta otro más, estirándose la camisa y arrancándose los pocos pelos que le quedan. El dilema existencial crea una estirpe de escritores que se refugian en la novela para dar de alaridos ante el vacío que se abre hacia adelante, hacia el futuro. Y es la novela por obvias razones, no es el ensayo, porque la razón está bajo la lupa, es sospechosa. En cambio, la novela les provee la posibilidad del aullido expresionista. El túnel pertenece a esta estirpe, ¿sí? La libertad ha devenido en un abismo sin fondo en el que todos hemos caído. Sábato crea a Juan Pablo Castel como personaje conciencia, como criatura verbal reflexiva que se para frente al mundo para tratar de comprender a través del silogismo. Y esto es muy importante. Aquí está, a mi juicio, la clave de la novela. Juan Pablo es un loco que, como todos los locos, no puede desprenderse de los instrumentos de la lógica. ¿Sí? Esto parece un contrasentido, pero no es un contrasentido, ¿no? Les cuento una anécdota rápidamente. Cuando yo era muy jovencito, vivía en una ciudad, en una casa, en un barrio determinado, y una tarde X estaba yo tomándome un café como este y fumando en una escalinata justo ahí en la entrada principal de esa casa, y la calle ascendía, estaba en una loma, y en ese barrio había un loco endémico, un loco local, que le llamaban el camioncito, y el apodo se lo había ganado a pulso, porque el tipo estaba convencido de que era un camión. Entonces, cuando te lo topabas en la calle, el tipo iba haciendo este ruido con la boca, ¿no? Y entonces vi que venía el camioncito, pero venía subiendo muy despacio. Entonces yo me sentí intrigado por la irrupción de aquel loco, ¿no? Aquella tarde estival. Y cuando ya se acercó a una distancia en la que podíamos interactuar, que podíamos hablar, me di cuenta que venía caminando muy despacio y venía haciendo este ruido, ¿no? Entonces le dije, oye, ¿tú qué traes? Y volteó indignado y me dijo, es que voy muy cargado, no estás viendo, pendejo. Entonces me quedé callado porque no había nada más que decir. Su lógica era aplastante, ¿verdad? El tipo estaba loco como una cabra, pero en ese universo de su locura, la lógica seguía operando, seguía funcionando. Si los sueños de la razón producen monstruos, como decía Goya, los sueños de la sinrazón producen infiernos eternos. A lo largo de sus páginas, volvamos al túnel. Somos testigos de la confesión de Castel, como he dicho. Así comienza, con una confesión de un hecho simple, el crimen de una mujer. Castel, que es un ser lúcido como ningún otro, es también un ser paranoide, obsesivo y sobre todo, y esto es bien importante muchachos, emocionalmente roto. Es incapaz de desarrollar empatía con nada o con nadie que no sean sus propias conclusiones, siempre rotundas e incuestionables. Es lo que hoy en las redes sociales se llamaría un narcisista tóxico, ¿no? Es un hombre engranaje, para utilizar una vieja metáfora sabatiana, es decir, un hombre
cosificado, un hombre que ha perdido su parte humana, ¿sí? El autor lo utiliza como ejemplo de la alienación absoluta de la modernidad, derrotada por los frutos que ella misma ha creado, la tecnología. No es casual que la revuelta posmoderna sea ante todo una crítica demoledora de los grandes relatos, de las consignas del absoluto, del afán de control y de las certezas atribuidas a las teologías, filosofías e ideologías, si no es que son una misma cosa, ¿no? Como dirían los defensores de esa locura alegre y carnestolenda, me refiero a la posmodernidad, que como hemos visto recientemente, pues terminó en una resaca colosal de la que tardaremos en reponernos muchos años, que yo, si es que acaso nos reponemos, que yo espero que sí, ¿no? Porque aunque yo ya esté creando malvas, pues me preocupa el mundo que vendrá y me preocupa la gente que vivirá en él. Bueno, volvamos al túnel. La anécdota del crimen, repito, es solamente un pretexto, es muy simple. Es un crimen. Un crimen de sangre, sí, pero detrás no hay nada más. No se trata de una novela negra. El túnel no es una novela negra que, como se usa hoy en día, ¿no? Sociológicamente se busque pues explorar los tejemanejes de los bajos fondos o las prácticas de una organización criminal, ¿verdad? Con estos escritores que son escritores guión activistas, guión conciencia de la tribu, guión agréguele usted lo que quiera. No, no es tal la intención o la función de novela, como dirían los estructuralistas. No hay tal. El crimen de Castell es absurdo, absurdo, completamente absurdo. De tal manera que toda la novela es una indagación psicológica del personaje, pues, que se consuma o que se realiza dentro de un marco filosófico, envolvente, fenomenológico, existencial. Ese es el trasfondo filosófico detrás. El túnel nos muestra la futilidad del mal, como diría Hannah Arendt, pero también nos pone frente a una crítica punzante de todo racionalismo, como ya lo he mencionado aquí. La vida humana está llena de situaciones inmotivadas. Repito esto porque es muy importante. La vida humana está llena de situaciones inmotivadas. Y Juan Pablo Castells se encuentra incapacitado para darse cuenta de esto. Mira, yo estoy viendo aquí por la ventana en este momento y acaba de pasar una camioneta negra justo ahora ahí. Juan Pablo se preguntaría, ¿por qué? Yo no. ¿Por qué? Pues porque le dio la gana pasar por ahí. Punto. ¿Quién va conduciendo ese vehículo? No lo sé y no me interesa. A mí lo que me ocupa es estar hablando delante de ti ahora. ¿Cuál es la causa detrás? Pues no sé, no lo sé. Pero Castell, que vive atrapado en este laberinto del silogismo, dije, ¿no? De la racionalidad llevada hasta sus últimas consecuencias, piensa como si fuera un algoritmo y quiere desentrañar la realidad. La matemática es un lenguaje cuya función es servir de modelo del mundo, del sistema de relaciones del mundo. Y es un modelo muy eficiente que nos permite comprender esa realidad hasta cierto punto. Y la clave está ahí, hasta cierto punto. Las pretensiones de Juan Pablo Castell son mucho más grandes. No quiere hacer de su aparato reflexivo un modelo de la realidad. Quiere meter la realidad, comprenderla y dominarla. Lo cual es un absoluto disparate. Juan Pablo Castell es incapaz de entender el caos natural de la vida humana. Repito, es incapaz de entender que existen acciones inmotivadas, de acciones que pasan porque sí. Porque sí. Una vez fui con el médico porque tenía dolor, un dolor persistente en sálvase a la parte, y después de pasar por un sinfín de análisis en los que afortunadamente todo estaba en orden, salvo el dolor que seguía ahí,
El doctor me despidió con una palmada, un doctor viejo con acento londinense, me despidió con una palmada en la espalda y me dijo, vivir duele. Y le dije, ¿es usted filósofo ahora? Y el tipo se moría de la risa. Es que vivir duele, me decía, el vivir duele, vivimos bajo estrés constante, ¿no? Físico, mental, y esto ocasiona dolor, la respuesta del dolor. Bueno, esta respuesta evidentemente a Castell no le hubiera convencido, ¿no? Diría, ¿y por qué? ¿Cuál es la causa de ese dolor? Es incapaz, decía, de asimilarse a sí mismo dentro de un mundo en caos. Por eso busca ver detrás de cada efecto una causa correspondiente. Una causa, además, completamente comprensible. No le pasa por la cabeza que su capacidad es limitada. Él cree que puede comprenderlo todo. Y esto lo empuja, como es obvio, pues por una espiral descendente. La realidad termina por aplastarlo como si fuera un insecto. Es una criatura que respira, pero que ha dejado de ser auténticamente humano. Es, como he dicho antes, un hombre engranaje. Existe en la novela, además, como telón de fondo, un asunto ético, que es la incapacidad de la comunicación humana. En la prosa de esta novela, Sábato nos dice que las personas viven atrapadas en su silo, ¿no? Como si fuera cada uno una especie de larva, ¿no? Atrapado en un capullo. Cada persona vive en su realidad concreta y absurda. Y además es intransferible, pues, ¿no? No tiene estas personas, la persona no tiene la posibilidad de comprender lo que los demás piensan o sienten. Y eso me hace recordarme a un verso que leí hace mucho que me gustó, por simple, ¿no? Que decía, pienso que pienso como tú. Solamente pienso, no lo sé, porque no puedo habitar tu conciencia. ¿Ya? El ser humano es una criatura condenada a la soledad. Según Sábato, repito. Según Sábato, el Sábato del túnel, repito. Pero todavía más, no para ahí la cosa, la persona se encuentra incapacitada para conocerse a sí misma, porque es una criatura poblada de abismos insondables. No solamente no puede cruzar el puente para alcanzar al otro, sino que es incapaz de penetrarse a sí misma, de entrar en ese túnel interior y recorrer todas las cámaras y las galerías que se encuentran en ese subconsciente, en ese mundo en ese laberinto de espejos y de sombras. Es una novela breve, sí, pero asfixiante, como no podría ser de otra manera, como que estamos, ¿verdad?, en un túnel de una prosa concentrada y punzante, de desesperación en dosis precisas, como si fueran gotitas de ácido sulfúrico. Yo por momentos tuve la sensación de que el túnel era una obra superada, que era una obra de su tiempo, de su momento, que reflejaba cómo se vivía en esa época, pero que bueno, eso quedaba ya muy detrás de nosotros, ¿verdad? Eso quise creer, aunque viendo hoy en día el desenvolvimiento de esta era nuestra que nos va quedando, me parece que no va a ser así. Y que el túnel y sus crímenes fríos, sin odio ni causa, su mundo absurdo, nos sigue hablando a todos con un carácter de permanencia o de vigencia, ¿no? Leyendo la obra de Sábato muchos años después, porque la conozco toda, me he dado cuenta de que en sus ensayos, que por cierto, muchachos, es el género que cultivó mayoritariamente, y les recomiendo que lean la ensayística de Sábato, estén o no estén de acuerdo con él. ¿Sí? Bueno, pues en sus ensayos no deja jamás de convocar las fuerzas de la esperanza. Sí, el mismo autor del túnel que plantea esta situación desolada en sus ensayos convoca las fuerzas de la esperanza, pero no de una esperanza trascendente en el sentido revelado,
escatológico, no, sino de una esperanza sencilla, cotidiana, de pueblo. De pueblo, dije, no del pueblo dicen los demagogos, no, de pueblo, es decir, de ranchería, de barrio, ¿no? De la gente ordinaria y común. Sábato cree en el poder de la comunicación simple, ¿sí? El mismo que dice que no podemos comunicarnos con los demás, en su ensayística nos habla del poder de la comunicación simple, y el adjetivo aquí es fundamental. Del tiempo de la comunión, el tiempo compartido alrededor de las pequeñas cosas de la vida, en las que cree ver una fuerza de redención total. Como fenomenólogo que es, se focaliza en estas cosas, se concentra en estas cosas simples: una taza de café, una carcajada compartida, un trozo de pan, una caminata, el aroma de una tarde después de la lluvia. ¿Sí? La vida sigue siendo un misterio, lo será hasta el último momento de su larga vida para Sábato. Pero es un misterio que no carece de sentido y trascendencia. ¿Por qué? Porque existe el otro, porque entra en escena el otro. Sábato, que nunca me cansaré de decirlo, es un fenomenólogo, pues, de la simplicidad, de lo gratuito, de lo dado, de los placeres inexplicables de estar vivo y saberse vivo. Coincide con esto y encuentra finalmente una respuesta a todas sus angustias, ¿verdad? Los placeres inexplicables de estar vivo y de saberse vivo. Estar vivo y saberse vivo, lo cual, y en esto tendré que coincidir con el escritor argentino, lo cual, muchachos, muchachas, no es poca cosa, no lo es. Para nada. Bueno, en fin, me callo. Me voy a mi túnel. Hasta pronto. Chau, chau.